Vale. Estamos dentro. Hola, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida al Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Yo creo que casi todos me conoceréis, pero por si alguien por ahí no me conoce, yo soy Lola Luque, dirijo la Escuela de Voluntariado y Cooperación del Colegio de Médicos, que bueno, empezó como una escuela, como una actividad de formación y realizando cursos. Y desde que me hice cargo yo hace 2 años quise darle un carácter más social y más comunitario y ampliarlo. Además, antes era escuela de voluntariado, ahora es escuela de voluntariado de cooperación, darle voz a la gente, darle voz a la ONG, a las asociaciones, y en eso estamos hoy. Hoy me ha pedido la asociación COSA, Cooperación Sanitaria, que viene desde Madrid a presentarnos su proyecto. El año pasado estuvieron en Bangladesh, me pidieron colaboración y un malagueño muy conocido, el otorrino que está aquí, el doctor Ceballos, se fue con ellos a Bangladesh. Hoy vienen a contarnos los proyectos que han realizado, que ya tienen mucha experiencia, llevan más de 30 proyectos, y vienen a presentarnos futuros proyectos y a ver si alguno animáis a participar. Ya os dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Lola. Y nada, vamos a... Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Carlos Vara García y a mi izquierda está el cirujano David Fernández y a mi derecha el doctor Ceballos, otorrino bien conocido, efectivamente, como nos comentaba Lola. Bueno, nosotros hoy queremos intentar abreviar y simplificar una historia que para nosotros ha sido muy importante este año pasado y esperamos continúe siendo durante los próximos ejercicios. Es una historia sanitaria, es una historia humana y es una historia de cooperación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Los problemas del directo siempre son maravillosos. Lo hacemos con la mano. Muy bien. Pues nada, Bangladesh es una realidad que creemos que sería interesante conocer. Como esta propia frase que titula el texto, aquí no se vive, aquí se sobrevive. Es una frase muy común que dicen allí en Bangladesh porque realmente es una vida dura, es una vida muy, muy difícil, ¿no? Y antes de empezar, aparte de esta recomendación de bajar sonidos de móviles y demás, ser bien agradecido con nuestros mecenas, Mensajeros de la Paz, la organización del Padre Ángel y Soho Hoteles, la famosa cadena hotelera malagueña que nos cede espacios y recursos. Hay muchas más organizaciones que han colaborado a lo largo del histórico de este grupo durante muchos años. Es un grupo que tiene 25 años de ejercicio y entre ellas pues, destacaríamos también al Ayuntamiento de Málaga, alguna entidad financiera como es la Caixa y muchos particulares. Algunos de ellos aquí presentes siempre agradecidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que es Bangladesh, Bangladesh casi como concepto, por eso está entrecomillado. Explicaros para los que no nos conozcáis qué es COSA, Cooperación Sanitaria, un pequeño grupo sanitario que intenta ayudar en la medida de lo posible a los pacientes más necesitados en países del tercer mundo. ¿Cómo podéis ayudar? Si alguno de vosotros puede y quiere ayudar, bueno, pues hay una facilidad extrema en este sentido, ya que contamos con la cobertura y el paraguas de la organización Mensajeros de la Paz, que para quien no los conozca es una de las ONGs más grandes del centro de España, aunque trabaja a nivel nacional e internacional. Podríamos hablar de todo esto que aparece aquí. Este es el índice de las memorias que hacemos de todas las campañas, pero no lo vamos a hacer porque es de una densidad extrema y no es el objetivo de esta reunión de hoy. Sí lo hemos querido reflejar para que veáis que detrás de todo este trabajo médico hay un trabajo de organización, hay un trabajo de contabilidad, hay un trabajo sociológico, hay un trabajo de investigación misionera
y hay un trabajo de cooperación con la misión, que es muy importante y posiblemente es la piedra angular o el primer paso que hay que dar para poder llegar a mandar un equipo sanitario a un país como es Bangladesh. Bangladesh es un país maravilloso en muchos aspectos y también es la representación del infierno en la tierra en muchos otros aspectos. Es un país que solo tiene 52 años de historia, que fue un paraíso natural hasta hace escasamente 20-30 años y por desgracia la industrialización masiva y no planificada lo está destrozando. Esto es un ejemplo de la belleza del paisaje, esto es un arrozal en el norte, fotografía hecha por el doctor Lucianos el año pasado. Sin embargo, esta es una de las 1000 calles que tiene Dhaka, capital. 28 millones de personas en una superficie similar a la de Madrid. Mayor densidad de población del mundo, 1 por 10 o 1 por 30 en comparación con España. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy aquí podemos estar perfectamente 30 personas, 40 personas. En cualquier pueblo o ciudad media de Bangladesh serían 400 personas y en Dhaka esta reunión serían 1.200 personas. Eso pasa en todo el país en todos los momentos. Levantas una piedra y hay gente, la vuelves a tapar y hay gente encima de la piedra. Esto genera unos problemas impresionantes y, como después os contarán mis compañeros, pues sanitariamente también se refleja. Y claro, si vives en Dhaka y eres el conductor de un rickshaw, el equivalente a nuestros taxis, pues eres la representación en la tierra de la paciencia. Y este fotograma, también captado por uno de mis compañeros, lo demuestra, ¿no? En ese retrovisor vas enjaulado en este rickshaw. Tenéis que tener en cuenta que la ciudad es de tal dimensión que el trayecto medio en transporte público en una de estas motos motorizadas, enjauladas motorizadas, es de 2 horas, el medio. Tú nada más coges la moto, ya calcula que 2 horas no vas a salirte de esa jaula. La gente es maravillosa. 180 millones de personas, la mayor densidad de población del mundo. 160, 180, depende del organismo internacional que busques, te va a decir una cifra u otra. No existe un censo real, no es posible. Ni siquiera el propio gobierno bengalí tiene capacidad de censar ese tamaño de población. La dimensión geográfica es Galicia y Asturias. Ahí vamos a meter a 180 millones de personas, que es la suma de Francia, España e Italia. Y vamos a quitar Asturias porque el Golfo de Bengala inunda la mitad del país 6 meses al año con unos ciclones muy agresivos, lo que hace que la mitad del país solo esté a 1 metro por encima del nivel del mar, equivalente a los Países Bajos. Tal que metemos 180 millones de personas en el territorio gallego. Esto es una representación numérica de lo que es una densidad poblacional. Pero hasta que no estás allí, es imposible imaginarlo. Nos pasaba, ¿verdad? Llegamos allí, un tráfico infinito, entonces era incomprensible. Con lo cual, si algún día vais, pues lo podréis vivir. Yo os lo puedo contar, pero para vivirlo aquí. La población es una población muy interesante. Genéticamente es una población hindú. Forman parte del subcontinente indio junto con Pakistán occidental, la actual Pakistán, India, Sri Lanka, Nepal, Bután y Bangladesh. Sin embargo, es una religión mayoritariamente musulmana. El 80% de la población es musulmana. Son unos musulmanes muy pacíficos, prácticamente no han tenido episodios de ningún tipo de extremismo y esta misma foto lo representa. Tenemos una chica hindú junto con una chica musulmana en nuestro magnífico hospital, en el patio del magnífico hospital. Como veis, el color está presente ya que el país es puramente tropical. El problema, uno de los miles de problemas, la grandísima deforestación, a la vez que una industrialización a la antigua usanza. Estamos hablando del siglo XIX, Inglaterra, Francia, eso es la industrialización que a día de hoy se vive en Bangladesh. Ahí a mano derecha tenemos una fábrica que parece muy bonita, 2 plantas, no tiene chimenea, no emite aparentemente CO2, pero es altamente contaminante, es mucho más contaminante que muchas de las industrias pesadas que podamos ver en otras partes del mundo. Es una industria textil. Tintan toda nuestra ropa o gran parte de nuestra ropa. El problema de esa industria es que la contaminación la genera por las aguas sucias, ya que los tintes líquidos salen a esos ríos, uno de los países más con mayor concentración de ríos del mundo, y automáticamente los contamina. Son tintes de tal gravedad cuando están en estado líquido, que es cuando son tóxicos,
que generan unos cánceres de piel y unos problemas dermatológicos extremos en la población, pero esa población no puede dejar de ir a las fábricas porque entonces muere de hambre. Y esa producción textil está orientada en el 80-90% al mercado occidental, que es la que la demandamos. Con lo cual ya empezamos a ver preguntas ético-morales que cada uno tiene que analizar. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de una persona, iba a decir de clase media, no es de clase media, es un ciudadano medio. Allí no hay clase media, allí hay o clase altísima o clase bastante pobre. Este es un conductor de rickshaw, mecánico, una bicicleta, lo habéis visto mucho en las películas y los que hayáis ido a Asia también lo habéis visto por todos los lados. Los hay mecánicos puros, pedal puro, o hay algunos que tienen un poco más de capacidad económica y ponen una pequeña batería eléctrica. Este caso es de los mecánicos puros. Si este señor está durmiendo aquí, no está echándose una siesta. Este es donde duerme todas las noches. Si se echa una siesta, se la echa aquí. Si duerme las 8 horas nocturnas, las duerme aquí. Y ni siquiera el rickshaw es suyo. Estos rickshaws suelen ser de patrones semimafiosos de los barrios que se los alquilan al señor por $5 al mes. La comida media de este señor, si quiere hacer las 3 comidas diarias, le va a costar $4 al día. Estos son $120, más 5, 125. Y él va a ingresar $90 de media, con lo cual ya su vida es déficit constante. Un 30-35% de déficit cada día que trabaja. ¿Cómo lo soluciona? Por la noche duerme menos, recoge chatarra, agrupa chatarra y busca otros negocios, a veces legales y desgraciadamente a veces ilegales. Y así se vive en la desembocadura de uno de los ríos más grandes del mundo, el Ganges, y uno de sus ramales. Esta foto todas las fotos que vais a ver hoy están hechas por nosotros, son fotos malas de móvil, no tienen alta calidad, y este es el lugar donde fuimos de turismo el día que pudimos librar. Y es el río más contaminado del mundo, ¿vale? Es el río donde se desguazan todos los grandes barcos del mundo. En Cox's Bazar, una ciudad donde incluso el extranjero no va a entrar aunque tenga un visado. Es altamente improbable que las autoridades le dejen entrar, porque hay tantas irregularidades en esa ciudad que directamente el gobierno dice: esto es desguace, usted aquí no entra, ¿vale? Vamos a ir ya un poco más al aspecto sanitario, que es lo que nos ocupa. Lo que están viendo ustedes es el pasillo del hospital más importante de la segunda ciudad del país, la ciudad donde nosotros fuimos, la ciudad de Khulna. Esto es un pasillo, por decirlo de alguna forma, un barracón. Esas ventanas no tienen cristales, esas rejas son fijas. En caso de incendio, ahí van a estar esas rejas. Y nosotros tuvimos la suerte o la desgracia, según la vivencia de cada uno, de poder visitar esto, porque uno de los misioneros españoles que nos llevó insistió en que teníamos que ver el hospital público. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos en un hospital muy bueno que después veremos. Este es el público. Nosotros estuvimos entre un cuarto de hora y media hora. La gente que menos pudo salió un poco antes y los que pudieron llegaron un poquito más adelante. No vimos un solo señor vestido de bata blanca. Creo que alguien vio una TS o una persona de enfermería a lo lejos, pero esta es la realidad y este es el pasillo de ese hospital. Con lo cual el estado de bienestar, sin duda hay que ganárselo porque vemos casos en donde no está garantizado. Aprendes que la resistencia del ser humano es infinita. Este pobre anciano sigue trabajando con su edad y el pobre descansa en su rickshaw. Desgraciadamente este tampoco está electrificado y es puramente mecánico. Los hospitales públicos, este es el hospital más grande del país, en la capital Dhaka. Tuvimos el placer, la experiencia vital, el doctor Ceballos y yo, de visitar en la última semana. Pues esta es la sala, no habitación, porque no existe el concepto de habitación hospitalaria, son salas donde hay una media de 60 pacientes. Esta es la sala de traumatología y lo que ustedes ven es un hombre que tuvo un accidente de moto, muy común. Todos los días millones de personas tienen ese accidente, se parten las 2 piernas y, como pueden ustedes ver, escayoladas hasta arriba. Pero no queda ahí la cosa, sino que en la propia sala contamos 6 familiares alrededor. Como son 60 pacientes, hablamos de 360 familiares perfectamente en sala, pueden entrar. Que los vamos a ver ahora, como me dice bien Luciano, y gatos. Pues nos vamos a la sala de pediatría. Aquí la tenemos, 60 niños con sus 6 familiares por niño si quieren.
y gatos en pediatría. Esto es una séptima, octava altura del edificio, porque son edificios en altura. Y Luciano me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que hay gatos? Yo no soy médico, yo soy psicólogo de profesión, con lo cual no caigo que en una sala de pediatría obviamente no puede haber gatos. En una séptima planta, ¿cómo ha llegado un gato callejero ahí? Más todas las consecuencias que Luciano sabía que podía transmitir esos gatos. Las vajillas que veis aquí, que ni siquiera son cerámicas ni de cristal, son plásticos, las traen las familias y las limpiezas de ellas dependen del hábito y gusto y necesidad de esos familiares. Pero no es que no haya medicina de calidad, la hay. Hay una medicina privada para los muy, muy ricos, altamente mercantilizada, y me he permitido el lujo de entrecomillar malamente, porque es que está muy malamente. Y esta fachada es una fachada de un rascacielos de la ciudad de Kulna, donde se puede ver, todos estos son carteles publicitarios de laboratorios o de clínicas privadas médicas que a unos costes incluso superiores, por lo poco que pude investigar, a los españoles, te podría llegar a atender un doctor bengalí. Obviamente, esto queda para un estrato de la población ínfimo. Y bueno, pues hay una sobremedicación, ¿vale? La poca gente que pudiera ir al médico. Esto es un colega, médico general, y aquí ven ustedes en el círculo 50 o 60 matasellos que utilizan constantemente para recetar absolutamente de todo, más placebo que realidad recetaria, si se puede decir así. Luciano suele ser una persona a los que lo conocéis tremendamente positivo y agradable, a la vez que sonriente. Y esta foto no es casual que tenga este recto facial porque realmente nos estaban explicando cómo era el trabajo de este colega. Y claro, ante la gravedad de la situación, pues se te pone esa cara, ¿no? Volviendo y cerrando el estado de bienestar, casa, trabajo, seguridad, que siempre hablamos aquí de forma muy rápida. Pues esto es un ciudadano medio, igual que antes veíamos el conductor de rickshaw. Esto es un señor que por el día se dedica a recoger millones y millones de plásticos que monta en estas bicicletas, vive en esta casa, tiene su animal de compañía aquí, que puede ser un gigantesco roedor en una alcantarilla enrejada, y la seguridad es inversa. La seguridad es de este edificio, que puede ser una embajada o un edificio gubernamental, porque este era el barrio elegante de Dhaka. Obviamente, pues tiene su valla para separarse de este ciudadano bengalí. Hasta los 10 años todo ok, si llegas. Claro, el índice de mortalidad infantil es inmenso. Pero como podemos ver, este feliz niño, pues bueno, tenía su bici y más o menos había tenido suerte. Los que no tienen suerte son los niños de la estación más grande de Dhaka, una estación bastante más grande que Atocha en Madrid, pues es el lugar donde se abandonan a todos los niños. Y este abuelete vino a saludarnos, muy simpático, muy afable, y Luciano y yo siempre nos quedamos con la duda de si vino a saludarnos o vino a ofrecernos a este niño para que lo adoptásemos. Aquí nos llevó un padre javieriano, un padre italiano que lleva 40 años en el país y que se dedica a recoger a estos niños y darles una vida más viable en un orfanato que después se podrá ver. Llegamos al famoso dilema, ¿no? El trabajo infantil. ¿Es una doble moral occidental? Pues podemos pensar a lo mejor que sí, porque nos decían los misioneros que llevan 20, 30, 40 años o más, muchos de ellos fallecen allí sin volver a Italia, que es de donde es la orden matriz, que conseguir un trabajo para un niño de 10, 12 años es una maravilla, es una pasada, es salvarle la vida a él y a su familia entera. ¿Por qué? Porque es la única manera que realmente se puedan generar ingresos. Con lo cual, este niño o esta niña, que aunque en la foto parece triste, realmente está muy satisfecho de poder vender esas patatas. Y detrás vemos esa valla con la bandera del país, que es verde oscura con un círculo rojo, que veremos. El sexo, la diferencia de sexos no existen. En la pobreza extrema no existe. Estos son más temas occidentales, vamos a llamarles. La realidad es que en un país musulmán, donde supuestamente consideramos que el machismo está a la orden del día, esta obrera estaba en su camión junto con su compañero y, como se puede ver perfectamente en sus brazos, venía de amasar cemento o lo que fuese, ¿vale?
Y sí, señores, en el infierno la gente está orgullosa de su país. Esta es una fantástica fotografía que hizo Luismi, nuestro otorrino toledano que acompañó a Luciano y capta en un atardecer el sol de poniente que coincide con que es el círculo rojo de la bandera bengalí, ¿vale? Ellos tienen un orgullo máximo por Bangladesh, hasta tal punto que como nunca van a llegar a un mundial de fútbol, pero sí son futboleros, decidieron por consenso decir a quién seguimos en el mundial. Y como el mejor jugador de fútbol del mundo decían los medios que era Messi, todos se hicieron de Argentina. Ninguno de ellos sabría poner Argentina en el mapa, pero todos hicieron su bandera, son reyes del textil, y todos pusieron su bandera al lado de la de Bangladesh. Con lo cual, este es de los pocos astas que vas a encontrar en Bangladesh donde no estén las dos banderas puestas. Suelen utilizar el mismo asta para poner las dos. Bueno, esto ha llegado de refilón a Argentina, pero todavía no ha ido nadie de la selección, ni mucho menos Messi, a darle las gracias a Bangladesh, que la mayor afición de fútbol de Argentina está en Bangladesh, porque son 180 millones y en Argentina solo hay 45 millones de personas. Saliendo un poco de temas más triviales y asumiendo por la razón por la que estamos aquí hoy, dentro del mundo sanitario lo que dedujimos, no pudimos comprobar porque está en la evidencia, que son los enfermos mentales, los grandes abandonados, los grandes olvidados. Solo de refilón las mensajeras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta los acogen y los asumen, y no a todos ellos, porque personajes como el que podemos ver en la foto, pues obviamente por edad y por todo lo que puede tener este señor dentro, ya es muy difícil poder acogerlo. Pero entre toda la basura, el trópico te da sorpresas. Y aquí tenemos a nuestra directora médica, la doctora Carla Vivancos, pasando consulta junto con el misionero madrileño Benjamín, que fue el que nos invitó a este hospital. Eso es una consulta muy apta de cirugía general, concretamente ese día, que también nos servía para hacer medicina general. Miguel Ángel, te presento tu oficina para dentro de un par de meses. Y estas flores, que es la razón de la fotografía, se las traen los pacientes a los médicos y esperan 5 o 6 horas. Si el médico no tiene tiempo o tiene cola, el paciente va a esperar y no se va a quejar y le va a entregar estas flores. Con lo cual nos da otra lección de cómo es la resistencia, la paciencia y la capacidad humana de ser agradables. Y sí, a los bengalíes les apasiona hacerse fotos. Nosotros veníamos de África, las 2 últimas campañas habían sido en África, y veníamos muy concienciados de esa norma que hay en el mundo solidario de intentar no hacerse fotos con las personas de los países de una manera marketingiana, redes sociales, porque realmente no todo el mundo, como es lógico, las acepta. Bueno, pues llegamos a Bangladesh y yo dije, por favor, gente, nada de fotos, encima es país musulmán, acordaros, tal. Nada, errado y equivocado totalmente en ese pensamiento. Les apasiona, quieren hacerse fotos con su móvil, con el tuyo. Te piden tu móvil, el suyo, hacen 10.000 fotos. Tú le dejas el móvil a un bengalí y cuando te lo devuelve al minuto tienes 150 fotos hechas. Son todas la misma foto, pero ellos la hacen 150 veces. Salimos del hospital uno de los días que acabas. Estos señores del equipo COSA, los sanitarios, trabajaron una media de 10-12 horas diarias durante 15 días con muy pocos breaks. Este es uno de ellos. Y dijimos, bueno, pues como el rickshaw no es una esclavitud, es el medio de transporte local. Esto no es un transporte turístico porque en Bangladesh no hay turismo, es lo que usan ellos. Y el misionero, así casi a sorteo, en una parada de rickshaws, y ahora mismo 5 rickshaws. Y nos montamos y nos fuimos a dar una vuelta, 2 o 3 manzanas, pero como podemos ver en este señor, que todo el grupo lo recuerda, pues está feliz, pero feliz. Y no es una sonrisa forzada, ya os digo, porque nosotros seamos occidentales. Es así. Y en el hospital os podríamos enseñar millones de fotos de lo agradable que es la gente. Yo voy a dejar de hablar, le voy a pasar la palabra a mi compañero David Fernández, porque creo que es interesante que en boca de un cirujano obtengáis una idea de las impresiones médico-quirúrgicas que se obtuvieron. ¿Qué hay? Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí.
yo quería primero hacer una mención y agradecer al origen de este proyecto, del proyecto COSAC, representado por el profesor Vara y la doctora García, y también a todo el equipo que ha ido llevando en más de 30 campañas, ¿no? Y que han hecho posible que este proyecto es una realidad de verdad y es un proyecto de ayuda, esa palabra tan importante, ¿no? Y dar las gracias también a Carlos porque él contó conmigo el año pasado y para mí fue mi primera experiencia esta de Bangladesh. La verdad es que quería contar un poco lo que sentí yo cuando se me ofrece esto al principio, ¿no? Que creo que algunos de los compañeros están en esa situación y es una experiencia que al principio te crea como un poco de incertidumbre, de inseguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué me voy a encontrar? Tampoco sabíamos el sitio donde íbamos. Había compañeros que habían ido ya muchas veces, pero no habíamos ido a ese sitio, ¿no? Entonces te podían contar experiencias de, a lo mejor incluso más duras de otros sitios, ¿no? Pero bueno, pues te entra un poco de incertidumbre. Una vez que llegamos allí son 15 días a todo lo que da la máquina, no hay tiempo para pensar mucho. En algún momento se te ocurre, qué bien estaría en mi casa, pero no, hay que estar allí y bueno, se hace una convivencia y es muy agradable. Cuando En casa, sí, no se escucha muy bien. En casa. ¿Eh? En casa, es donde no se te oye. Entonces, cuando termina la experiencia y vuelves, pues llega esa situación, primero que te quedas al final con esa sensación de cuántas cosas podía haber hecho y a lo mejor no nos ha dado más tiempo, pero bueno, es lo que hay, el tiempo es el que hay y no hay más. Llega y dice, yo creo que repetirlo, esto va a ser muy duro. Pero eso se te pasa en un mes y al mes, ¿verdad? Que estás deseando volver, como ya se lo conté a Carlos en su momento. Bueno, pues Carlos quería que os contara un poco la experiencia quirúrgica que nosotros planteamos llevar allí. En principio, el grupo que había estado trabajando mucho tiempo allí, o sea, que llevan muchos años trabajando allí, son grupos de italianos. Ellos conocían perfectamente el hospital, nosotros no sabíamos el hospital ni los medios que tenían. Y entonces, utilizando un término italiano, pues fuimos un poquito a Marrategui y fuimos a hacer una cirugía más bien productiva, pero no meternos en grandes cosas. También teníamos un hándicap importante. Cuando estos italianos estaban allí operando, nosotros éramos el último grupo que llegaba después de ellos y ellos nos dejaron algunos pacientes de cirugía abdominal importante, algunos de ginecología, otros de cirugía. Nosotros cuando nos íbamos allí no se quedaba ningún médico, no podíamos hacer una cirugía grande. Entonces decidimos hacer pues lo que hacíamos habitualmente. Yo tuve la suerte de que en esta experiencia iba acompañado de un cirujano que es extraordinario, que está aquí, el doctor Toscano, Rafa, mi amigo, 10 años, más de 10 años operando con él, y de una enfermera que no ha podido venir hoy por circunstancias, pero que es nuestra enfermera de quirófano, una enfermera estrella que es Ana. O sea, yo jugaba en el patio de mi casa, o sea, podíamos haber hecho allí lo que hubiéramos querido. Y luego el resto del equipo, anestesia y los otorrinos, y Super Carlos, por supuesto, fue genial. Entonces decidimos hacer eso, la cirugía que hacíamos habitualmente, CMA. Y pues hicimos todo lo que es hernias de inguinales, hernias umbilicales, eventraciones, todo tipo de partes blandas, lipomas. Nos salimos un poco del tiesto en algunas cosas, hicimos un tumor que lo operó Rafa conmigo y fue una cosa, bueno, un tumor cervical también con ayuda de los cirujanos, que se salía un poco del tema y la verdad es que fue bastante bien, no me acuerdo la anatomía, pero creo que fue un quiste branquial, fue benigno. También hicimos una amputación, pero era un paciente, una amputación de un dedo, que habitualmente eso no lo hacemos nosotros, pero era un paciente muy necesitado, nos lo pidió el padre Benjamín. El paciente venía de muy de lejos de donde estaba él y por una picadura de un insecto, el dedo, la foto era impresionante, era un dedo negro, necrosado, básicamente entero. Y le hicimos una amputación, que hay fotos por ahí, ¿no? Y luego, pues, lo que más me llamó la atención de toda la patología que hicimos, y también hicimos muchas CMA, era la proctología, la demanda de proctología que había en Bangladesh. Debe ser por la alimentación, porque comen mucho picante, pero es verdad que demandaban una barbaridad de proctología.
Bueno, y en líneas generales yo creo que esa es la experiencia que nosotros hemos hecho. Este año vamos a hacer algo parecido y un poquito más, pero sabiendo que las condiciones del hospital son bastante buenas, que se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos la limitación de que somos el último equipo y que ahí tenemos que estar con cuidado. Y nada, daros a todos las gracias por haber venido y le paso la palabra a Luciano. Bueno, en mi caso, al contrario que David, pues yo había tenido experiencias previas, sobre todo en el continente africano, del cual venía yo un poco espantado porque realmente es un sitio difícil y no sabía qué me iba a esperar en Bangladesh. Lo que pasa es que cuando Carlos me dijo si quería unirme al grupo, no dudé ni un solo momento, de lo cual no me arrepiento para nada. La experiencia en Bangladesh ha sido tan positiva en comparación a las que tenía antes, que repito y repetiré siempre que pueda ir a un sitio de estos. Todavía me queda, creo, un poquito de cuerda para hacerlo. Mucho. Espero. Entonces, lo que nos encontramos allí ya está suficientemente explicado, pero sí quiero hacer un poquito de realce en que para mí ha sido tan importante la acogida de la gente tan maravillosa que existe allí, que merece la pena todo el esfuerzo que podamos hacer por ayudarlos. Necesitan mucha ayuda, no tienen medios para nada, la población es sumamente pobre, salvando una pequeña grupo de gente que sí que es rica, muy rica. O sea, allí no hay clase media, están los de arriba con muchísimo dinero y los de abajo no tienen nada. De hecho, hay una anécdota que lo vivimos Carlos y yo, vimos a un señor mayor en la calle raspando un ladrillo y comiéndose el polvo del ladrillo, porque no tenía ni para comer. Los paseos por la calle son dantescos. Hay personas tiradas en el suelo convulsionando, habéis visto fotos de cómo viven, amputados por todas partes, incluso en uno de los niños de la estación que vimos estaba amputado de hace mucho tiempo, pero aún tenía las grapas puestas en el brazo. En fin, una miseria inmensa. Pero bueno, lo gratificante es llegar a un hospital muy decente, de lo mejorcito que he visto en estas condiciones tercermundistas, donde pudimos trabajar muy a gusto con el personal de allí, con los medios suficientes, y verdaderamente todo eso motiva y te da fuerza para trabajar hasta que ya no puedes más. Y si hubieran sido 15 días más, los hubiéramos asumido, sin duda. Entonces, realmente era la primera vez que se hacía una misión de otorrino en ese hospital. No sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar porque la información previa que teníamos de los misioneros era confusa y tratamos de abarcar lo que más podíamos. Tuvimos la suerte de podernos llevar un microscopio quirúrgico, con lo cual pudimos hacer mucha patología de oído, y la estrella de la patología allí realmente es la rinitis, una rinitis hipertrófica que les condiciona una vida mala porque no pueden ventilar bien, tienen muchos problemas con esto, y ellos, no sé por qué razón, lo identificaban con la palabra pólipos. Eso fue la información que nos dieron previamente antes de salir, que había muchos pólipos. Realmente cuando llegamos allí no había ni un solo paciente con pólipos, simplemente eran problemas de dismorfia septal, de tabique, de cornetes, en fin, tuvimos mucha patología de esa. Y dado que había pacientes que no podíamos asumirlos por la complejidad o por falta de tiempo, lo verdaderamente asombroso es que esos pacientes también te daban las gracias. Aunque tú le dijeras que no podías operarlos, también te daban las gracias, y de una manera que la primera vez que me hicieron a mí me sorprendió mucho. No estamos acostumbrados en Occidente que te hagan esto, y menos los que estamos trabajando en sanidad aquí. Le dices a un paciente, a una madre, que no puedes operar a su hijo por determinadas circunstancias, como ya he dicho, y lo primero que te hacen es sonreírte, arrodillarse y besarte los pies, cosa que yo no comprendía. Entendí que eso es una sumisión que nosotros no estamos acostumbrados, pero el misionero que estaba ahí al lado me dice, no, esto es normal, esto tienes que aceptarlo como es, y para que él se muestre aceptado, tienes que ponerle la mano en la cabeza. Y efectivamente, pues me pasó en varias ocasiones que se arrodillaban, te besan los pies, tienes que dejarlo, no te sientas agraviado por eso, le pones la mano en la cabeza y aquello termina estupendamente. Entonces, como os digo, hicimos, pues, no sé si fueron unas 60 o 70 intervenciones. 59. 59, ¿no? 59 intervenciones quirúrgicas variadas y kilométricas consultas seleccionando a los pacientes,
con ese cosilla que te queda de no poderlos asumir todos, ¿no? Porque el decir no en esas condiciones es muy duro. Pero bueno, todo salió muy bien, salimos contentos, el equipo funcionó de maravilla. Tengo que felicitar a Carlos porque la organización y todo fue fenomenal. Y aquí estamos, dispuestos a repetir, y si hay ayudas, toda la ayuda que recibamos va a ser poca porque necesitan mucho ellos. No, nosotros no necesitamos nada, nosotros no, en este mundo nos sobran cosas. Te paso todo Muy bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Luciano. Voy a continuar. No lo queremos alargar mucho. Sabemos que es una hora un poco rara. Bueno, una vez que llegamos al quirófano, esta es nuestra gran sala de quirófano, muy apta, muy correcta, como habéis visto. Habiéndolo estudiado en la medida de lo posible desde España, todo lo mejor, pero la información no siempre fluye en la forma que quieres. Aún así, trabajamos muy bien, teníamos personal sanitario local magnífico, hablamos de Tomal, hablamos de Florence y espectaculares, ¿no? Pero esta es la puerta del hospital, esta es la puerta del hospital el día 2 de nuestra llegada y habían vendido tickets de consulta a $1 el ticket durante 3 meses antes. Aún así, esta gente estaba y quería entrar e iba a entrar, fuese como fuese. Y este señor es el misionero jefe del hospital, un mexicano que gracias a Dios tiene mucho carácter, porque para gestionar esa puerta obviamente tienes que tener mucho carácter. Vemos personajes de todas formas y bueno, pues esto pasa y hay que filtrarlos y bueno, pues poco a poco también nos había pasado en Guinea. Lo que pasa es que en Bangladesh es más concentrado, porque en Guinea al menos ves el verde, ves los árboles, pero aquí no, aquí ves la tapia de enfrente y nada más, ¿no? La constatación médica constante. Una cosa muy bonita que tiene COSA en los últimos años es que al haber metido 2 especialidades, que realmente son 4 o 5, porque hablamos de cirugía general, otorrinolaringología, anestesia, gracias se ve en un plano trasero, nuestra anestesia gallega, medicina general, Carla a mano izquierda, Luis a mano derecha, pues trabajas muy de la mano y hasta la hora que haga falta. Esta señora es la superiora de las Bambina Sisters, las enfermeras que hacen la gestión hospitalaria. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, tienen una memoria perfecta de caballo. Es impresionante, ¿vale? Y la paciencia, vuelve a salir la paciencia. La paciencia, como nos decía Luciano, en los bengalíes es extrema. Consulta de otorrinolaringología, sala de espera. Sala de espera de 10 horas y nadie te mira mal, ¿vale? De hecho, todos te sonríen. Es un poco una dinámica hospitalaria gestionada por las monjas de forma excepcional, un nivel de enfermería matrícula de honor, ¿vale? Y hay una serie de razones y ganancias del por qué ir. Los que ya han ido varias veces se las saben de memoria, los que van por primera vez las aprenden. Dices, 12 horas voy a trabajar. Las vas a trabajar, pero las vas a trabajar gustosamente. No hay sindicato, no hay director hospitalario, no médico. Es medicina pura y dura. Reportas en inglés, como nuestro cirujano jefe, don David, y mejoras la ofimática, ¿vale? Siempre actitud positiva. Esta fotografía está tomada a las 9 de la noche y el quirófano abría entre 7, 8, 9 de la mañana. 12 horas de ejercicio, con descansos obviamente, pero aún así los 2 grandes otorrinos colaborando sin haber trabajado juntos previamente, Luciano Málaga, Luis Toledo. Y siempre hay uno o varios pacientes estrellas, en este caso esta fue nuestra paciente estrella, hubo varios, pero esta niña pues incluso un poco más, ¿no? Tenía un bulto, ¿no?, en la garganta, fue un paciente de otorrino. ¿Qué se consigue en un quirófano de estas características? Aparte de conocer a una monja magnífica que es Florence, Ana, que hoy falta pero que lo tenemos en recuerdo, y Chelo, anestesista de Costa del Sol, pues acabar destrozados. Este es nuestro pasillo fumadero o la jaula del humo, que es donde ibas a desintoxicarte, aunque te intoxicabas con el tabaco, pero era la única manera. Y hay que salir a la calle. Cuando acabas el ejercicio hay que hacer un poquito de calle.
Pero nada, un par de manzanas, porque hay que conocer la sociología del lugar para el día siguiente volver a coger todas esas listas de espera. En la calle eliminas prejuicios. Este señor lo vemos en otro contexto y jamás se nos habría ocurrido ni siquiera hablarle. Este año le vamos a operar. Esta foto es del año pasado, ya nos la mandaron el año pasado, pero el señor no tenía los $20 que costaba ir a ese hospital desde su casa y pagarse el posoperatorio y se tuvo que quedar en su pueblo. Tiene una hernia aquí gigantesca que nos pasaron el otro día y ya ha conseguido los $20 y lo vamos a operar este año. Hay otros que incluso son radicales. Esa barba tintada significa que es un musulmán radical. Aún así, vienen al hospital de los blancos y nos tratan con respeto, obviamente porque están en nuestras manos, también hay que decirlo. Y bueno, los fotogénicos infinitos, los niños, ¿no? Aquí volvemos a tener a nuestra paciente estrella que tenía muy mala leche en el posoperatorio y yo le decía, gracias, esto es normal, y dice, mejor. A mí me gusta que los niños en el posoperatorio estén cabreados, porque si están tristes, están llorosos, es que el posoperatorio va mal. Si están cabreados, tienen fuerzas para estarlo, con lo cual es mejor que esté cabreada la niña. Y cada vez que nos veía, nos gruñía, ¿vale? Alguno desconfía, obviamente, pero el agradecimiento siempre es sincero y esta foto la hemos elegido como la foto que da paso a nuestra pasarela de donación porque es tremendamente enriquecedora. Eso sí, sin ellas nada es posible. Volvemos a darle las gracias a las hermanas de Bambina Sisters, don Rafael Toscano y don David, con dos grandes profesionales. Todo esto nos deja pensativos y al final tenemos que numerizar, tenemos que contabilizar, tenemos que valorar. Y el número, nos guste o no, ayuda a ello, ¿vale? El número a veces está lejos del mundo solidario, pero eso es un error desde nuestro punto de vista. Hay que tenerlo muy presente. Hicimos gráficas, hicimos estadísticas, 135 operaciones quirúrgicas, 755 consultas, con todas estas familias de patologías de ambas, pirámides de edad y pirámides de sexo. Nosotros hemos llevado 50.000 euros en material sanitario y dental a Bangladesh en las diferentes especialidades, lo que representa 380 kilos en maletas, que todo está contabilizado, pormenorizado y registrado en anexos de actas. Lo que quiere decir que hemos utilizado un 75% de ese material, dejando un 25% restante. Hemos dejado un beneficio de 12.000 euros en material médico y contábamos con un presupuesto inicial, gracias a dos grandes donantes que tuvimos el año pasado, de 16.600 euros. Y solo nos costó 14.993. Se puede hacer medicina de forma económica y se puede llegar a una población de lo más necesitada con pocos recursos. De hecho, tenemos superávit y eso, vuelvo a decir, que en el mundo de las ONGs no siempre se consigue. Ese superávit obviamente nos ha permitido arrancar muchos costes de esta próxima campaña, porque COSA ha crecido y COSA va a hacer este año algo que consiguió hacer en Bolivia hace muchos años, pero que es difícil. Una organización que ni siquiera somos entidad legal, no somos ONG, utilizamos Mensajeros de la Paz como soporte legal. Hacer dos campañas al año. Vamos a hacer una ahora en abril y lo vamos a ver ahora y vamos a intentar hacer otra en las primeras semanas de otoño. Además, debes de conocer toda la actividad paralela que hay en un hospital de estas características. Aquí tenemos a la primera mensajera de la caridad, a la primera Teresa de Calcuta. No va enjaulada, no se preocupen, señores. Es un rickshaw de alto respeto. Y estas señoras acogen a los más necesitados. Tienen tetraplégicos en unas condiciones idóneas, espectaculares, ¿verdad, Luciana Pular? No, yo nunca he entrado en un hospital de tetraplégicos en España, pero creo que lo iguala, no lo puede superar. Esto es brutal, brutal. Pero no solo ello, también cogen minusvalías mentales severas, como son estas pobres chicas, gente abandonada. Es muy frecuente que se abandonen entre las familias. Tetraplégicos, leprosos, puntos suspensivos. Pero ante todo esperanza, como vemos estos pitufos de aquí, con su esperanza, con sus... Es una pena que no se vea bien, los zapatos de su padre, 5 tallas mayor, porque con trabajo y paciencia se consigue sacar
pacientes y hacer estas increíbles fotografías. Previamente hay mucho trabajo y con esto vamos acabando. Desde España es necesario hacer ese trabajo. Yo así lo defiendo, primero porque realmente yo vengo del mundo empresarial, me he dedicado más que nada al mundo empresarial y tengo totalmente interiorizado que la trazabilidad de los procesos es lo que los hace eficaces. Desde la búsqueda y selección de misiones, nada fácil. Yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, no lo es. Gestión de donaciones, COSA siempre ha tenido suerte en este sentido, esperamos seguir teniéndola. Burocracia, selección, información, logística y comunicación. Hay muchos tipos de ONGs, desde los grandes misioneros, religiosos o civiles, da igual, que dedican todas sus vidas o muchas décadas de sus vidas. Grandes organizaciones con muchos medios para hacer problemas que de otra forma, para resolver problemas que de otra forma no se puede hacer. Estamos hablando de vacunación en el campo médico, estamos hablando de agua, potabilización, lo más importante de todo, sin duda, de reforestación, importantísimo, semillas, demás. Hay un gran grupo de voluntariados que trabajan todos los años y tienen una función divulgadora impresionante. Aquí Lola lo representa sin duda alguna. Y después estamos nosotros, pequeños grupos que hacemos una ayuda puntual muy técnica y muy especializada. Pero siempre desde un enfoque humanista, porque ejercer la medicina en estos entornos te puede tocar un hospital bueno, como nos ha tocado en Bolivia y como nos ha tocado en Bangladesh, pero también te puedes llegar a sitios horribles. Entonces, como no le apliques esa píldora humanista, no puedes ejercer, porque la ciencia médica tan avanzada y tan buena que tenemos en Occidente no siempre la vas a poder replicar en este tipo de destinos. Una única slide para recordar la historia del grupo, que no es poca cosa. Empieza en 1998 en Colombia, hemos hecho 5 países en Sudamérica, África y Asia, hasta el último equipo. Entre medias, más o menos 120 facultativos, un ratio de rotación del 29%, 71% repite, es altísimo, y la gente que no repite muchas veces es por problemas de agenda personal, no por desgana. Por desgana el ratio baja muchísimo, no lo tengo contabilizado al dato exacto, pero es así. Y allí tenemos a 4 pilares del inicio. Por la izquierda, el sacerdote jesuita Carlos Welling, descanse en paz, gran motivador y bueno, unas habilidades sociales infinitas para encontrar misiones. La doctora García Lánguez, el doctor Carlos Vara y la doctora Salvi, que fueron a la primera campaña de Colombia en el año 98. Después tuvimos la suerte de estar 16 años en Bolivia con muchísimas campañas, muchos años duplicando campaña anualmente y demás, como ya conoceréis. El último equipo no es ni mucho menos el más importante, cada año ha tenido todos sus equipos. Luciano Ceballos, Gracia, anestesista gallega, Rafael Toscano, David Fernández, Chelo, anestesista de Costa del Sol, Ana María Moriel, enfermera del bloque quirúrgico, doctora Carla Vivancos, radióloga intervencionista en Toledo y en Madrid, Hospital de la Princesa, y en campaña, como no puede ejercer la radiología intervencionista, médico general y organizadora de toda la parte clínica, Luismi, otorrinolaringólogo de Toledo. La burocracia es aburrida, pero es necesaria. Nunca vamos a mandar a nadie sin todo hecho a nivel papeleo, porque también hay que respetar la burocracia local, aunque sea corrupta, aunque sea ineficaz. Al final nosotros vamos y vamos voluntariamente. Y esto requiere de muchas reuniones, muchos mails, ya este año ni los contamos. Y lo importante, 27 conferencias dominicales. Todo el equipo se reunió durante 27 domingos antes de campaña y por eso iba, todo lo que se podía coser fue cosido. Y como decía Rafa Toscano, se ha hecho todo lo que se podía hacer. Ya lo que quede es lo que vamos a encontrar. Y como no, el Padre Ángel, para los que no lo asociabais, a lo mejor viéndole, como lo veis mucho en la tele, pues es nuestro gran mecenas. En total, en 26 años y 31 campaña y media, porque ya tenemos media hecha de la próxima, 4.000 y pico intervenciones quirúrgicas, 12.000 consultas especializadas. Vamos a ser totalmente sinceros. Esta es la última slide de la presentación.
Os hemos reunido aquí hoy, tanto a los que estáis detrás de las líneas digitales como a los presenciales, para que nos echéis una mano en la medida de vuestras posibilidades. Nunca hemos necesitado abrir una campaña de donación en particulares, porque gracias a Dios siempre hemos tenido mecenas institucionales. Pero esta vez hemos decidido abrirla para reforzar y porque estamos saltando a hacer 2 campañas al año. Gracias a Dios, Mensajeros de la Paz, que es una grandísima organización, nos ha dado todas las facilidades a nivel estructura, informática, legal, financiera, contable, ejecutora de pagos y un larguísimo etcétera. Incluso nos ha hecho esta página web solo para nosotros. En el mundo online de Mensajeros de la Paz hay millones de misiones y podríais donar de muchas formas. Pero nosotros nos han hecho esa, que se llama mensajerosdelapaz.com/dona-bangladesh/. Solo te puede llevar a nuestra página web, ¿vale? Y los que queréis donar, yo os invito a que entréis en ella y encontraréis una calculadora de donación tan sencilla como esta que veis en pantalla. Esta página, esto es en real, ¿vale? Lo que estáis viendo ahora es absolutamente en real. Esta es la página web. Por favor, los que vayáis a entrar en el futuro, contrastar que acaba en dona-bangladesh/ dentro del entorno Mensajeros de la Paz. Y aquí te contamos básicamente la historia un poco la historia del proyecto. Y si vamos bajando, si me permite bajar, ¿vale? Si vamos bajando, un segundo por favor, vale, apartamos esto y bajamos. Pues, aparte de explicar todo este tema, viene una calculadora de donación. Tú puedes poner aquí desde 1 euro hasta infinito, ¿vale? Una vez que le das a continuar, la página web te pide unos datos personales, obviamente, porque todo esto tiene una desgravación fiscal muy grande para todos los donantes, que ahora os explicaré, y entonces requiere de vuestros datos para mandaros el certificado de donaciones y a su vez lo manda Hacienda para que en la declaración individual de cada uno de los donantes del año siguiente tenga las devoluciones correspondientes. Deja 3 opciones de donar. Por tarjeta de crédito, un sistema trazado y seguro, igual que de cualquier pasarela bancaria, que se llama Stripe. Por transferencia bancaria, sistema SEPA, bien conocido por todos, y la gente que use PayPal, pues por PayPal. Una vez que se meten todos los datos, se confirma y en 24 o 48 horas, depende del canal que se haya elegido, llegan los dichos certificados. Así, Mensajeros de la Paz automáticamente manda un mail de confirmación de recepción y de agradecimiento. Y suelen llamar a los donantes para confirmar que está todo bien y que se ha recibido esa donación. Las desgravaciones, de hecho, este año han mejorado. A partir del 1 de enero, cualquier persona que done hasta 250 euros se desgrava el 85%, lo cual quiere decir que una persona que done 250 euros realmente está donando solo 38 euros de su bolsillo, porque en abril del año que viene el Estado le va a devolver en su declaración de la Hacienda 212 euros. Una persona que done 1.000 euros va a recibir 510 euros de devolución del Estado, con lo cual al final dona la mitad. Por encima de 250 euros la desgravación es del 40%. Cualquier donación será agradecida y he dejado en la presentación mi dirección de email, porque yo aquí quiero ayudar a cualquier persona que a lo mejor en el mundo ofimático no se sienta libre para hacer esto de forma seguro, y es tan sencilla como C de Carlos, mi nombre, Vara García, mis 2 apellidos, @yahoo.es. Ahí me puede escribir cualquier persona en cualquier momento y yo le asisto, le ayudo ante cualquier duda y demás, ¿vale? Entonces, bueno, acabamos con una frase que teníamos el año pasado y que he rescatado porque ya estamos a 11 semanas de la próxima campaña y contabilizábamos los días el año pasado, ¿te acuerdas, David? Pues estamos a 59 días de junio, con lo cual dentro de 59 días muchas de las personas aquí presentes, Guillermo Calefa, otorrino que se incorpora con nosotros este año, Miguel Ángel, Medicina General,
Mariano, Anestesia, Irán, este año el logista no necesita ir, irán a dejar lo mejor de su saber médico en esa población tan necesitada. Así que muchísimas gracias y abrimos un turno de preguntas y respuestas por si alguien tiene cualquier duda. Si hay alguien a través de las redes que tiene alguna pregunta, que alce la mano de alguna forma. Yo iba a preguntar una cosa. Cuando tú ves que alguien necesita operarse y le falta $20 para poder operarse. Muy buena pregunta. Pero claro, luego piensa, bueno, pero y luego habrá 50.000 más igual. ¿Qué hace? Porque te quedarás desarmado, porque estos son aquí, a 5 y pico, 6 que está de la cerveza, son 3 cervezas. Muy buena pregunta. Tú dices, ¿el mundo está loco? El mundo está loco, sí, el mundo tiene bastante locura, eso es cierto. La respuesta directa a esa pregunta es: tienes que delegarlo en el misionero. No puedes intervenir. ¿Por qué? Porque no conoces la realidad sociológica del lugar. Tendrías que estar durante años para entender la sociología de un país como Bangladesh. Y un misionero que lleva 30 años ya tiene las habilidades, aparte de hablar el idioma, que es clave, para saber si el paciente dice la verdad, no dice la verdad, tiene 20, tiene 18, tiene 1 o no tiene ninguno. En esos casos, el misionero es el que determina. Y los casos que yo vi presencialmente, porque en esa puerta había muchas de esas personas que te decían no tengo ese euro, tenía bastante ojo clínico los dos misioneros que hacían esa labor y filtraban bastante bien, ¿vale? El coste, el coste es pequeño, bueno, el coste depende, es pequeño o es grande. Realmente el coste de consulta, entrar en el hospital cuesta $1. Eso es asequible, ¿vale? Por ellos, no hay problema en eso. El problema es saber filtrar el que no tiene el dólar y dejarlo pasar, ¿vale? Pero ya te digo que eso es un tema puramente de gestión hospitalaria no sanitaria, con un componente de sociología y de lingüística muy importante, que si no lo tienes, no te metas ahí. Y es muy duro, porque claro, dices, joder, se lo dejo yo. Pero claro, nos decía un misionero, vale, vas a dejar $180 millones, porque aquí 180 millones de potenciales personas en esta puerta. Nos pasó un caso que Rafa Toscano, con muy buen criterio, valoró junto con el resto del equipo. Lo que pasa es que el primer sanitario al que pillaron en el pasillo fue Rafa, que fue una urgencia. Nosotros no queremos hacer urgencias ni medicina de guerra, como le llamamos en campaña, y menos, obviamente, si no son pacientes nuestros, porque no hay UBI, porque no sabes qué te puedes encontrar. Nos llegó uno con un histórico largo y complejo y demás. Lo primero que se te echa la carne del cuerpo es decir, venga, para adentro. Pero después hay que valorar todo y en esa valoración pues tienes que tomar la decisión correcta. Cuando no es puramente médica, mi consejo y mi orden, aunque suene mal la palabra, es: esto es de misioneros, esto lo gestionan misioneros. Al final la contraparte local que se llama por qué ONG, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo la teoría de que el paciente de la urgencia, yo estoy absolutamente convencido que falleció por otras razones y falleció esa noche. Y a mí me afectó, como todo el equipo, obviamente. Pero le preguntamos al misionero, y el misionero, que concretamente es un señor mexicano con un sentido del humor muy, muy, muy mexicano, dice, Carlos, que es que en este país esta noche se han muerto 300 por la misma razón que se ha muerto este. Claro, eso a ti en 15 días no te entra en la cabeza, ni nunca te va a entrar. Como intentes hacer el esfuerzo de que en 15 días eso te entre en la cabeza, ahí sí te digo yo como psicólogo que te vuelve un majara. De todas maneras, hay una cosa que ellos hacen, por ejemplo, el padre Benjamín, que es un amor, trae pacientes que son de muy lejos y a algunos él le paga la operación, ¿no? O sea, ellos le gestionan también. Él cuando ve a alguien que está muy, muy necesitado, lo prepararán antes. Lo preparan antes.
Sí, de hecho a nosotros nos mandan fotos, estas semanas que estamos antes, ya llevamos 3 fotos analizadas de pacientes de zonas nortes, las de Benjamín, y estos señores diagnostican, oye, este sí lo podemos coger, este no, este tráelo, este no lo traigas, porque claro, 20 euros no es lo que le suele costar, 20 euros es el transporte, ¿vale? Pues no sé si, es que no sé si ha quedado muy claro. Esos pagos que hacen para ser atendidos, los cobran los misioneros para su mantenimiento de hospital de misión. O sea, que no es que cosa cobren, nosotros no cobramos absolutamente nada. No, pero eso lo hace más ONG en otros Claro, países, claro. porque si no la misión es insostenible. Exacto, exacto. Pues tendrían que acabar cerrando y al final harían más daño que bien, ¿no? Eso que ya lo he escuchado yo, Sí. llevo unas cuantas charlas con Sí, esta, bueno, y lo he escuchado a otra ONG, ¿no? sí. Que si no tienen un mínimo, por lo menos el que pueda pagar, el que no Sí, pueda, exacto. pues no es sostenible el hospital. Sí, sí. El gratis total es un error aquí en Nueva York y en Bangladesh. El gratis total no existe. Tenemos la suerte de que ese hospital económicamente es un hospital rentable, ¿vale? Porque tiene buenos donantes, tiene buenos mecenas y porque estos javierianos, los padres javierianos, saben mover el dinero. Demasiado bien, de hecho. ¿Vale? La orden tiene, digamos, dependencia del Vaticano, etcétera. Muy buena pregunta. Aportación de la Iglesia. Muy buena pregunta. Y va en relación a mi comentario último. Sí tiene, obviamente, como orden cristiana que es, tiene, el fundador es un señor de hace 150 años italiano y hay un superior que concretamente, mundial, que concretamente es un chaval de 40 años granadino, está en Roma y es el superior de estos. Pero, dicho textualmente por los bengalíes, no le hacemos ni caso. ¿Por qué? Porque Bangladesh, para esta orden, es el sitio donde te vas para desaparecer de las directrices de la orden. Esto no es objetivo de esta conversación, pero para que os hagáis una idea, cuando ellos son muy ancianos, estos misioneros son tan boinas verdes que se quieren quedar a morir en Bangladesh en unas condiciones muy precarias. Y nosotros les decíamos, pero ¿por qué no os vais a la residencia de ancianos que tenéis en Parma, no? En Parma tienen una residencia de ancianos que debe ser como el Escorial, según nos dice. Dice, no, los que venimos a Bangladesh somos misioneros de verdad, no nos queremos ir, moriremos aquí. Y ellos tienen orden desde Roma de que cuando estás muy anciano, vente para Parma, ¿ven? No se van. Y los atropé, bueno, nos enseñaron su camposanto en una de sus casas y la mitad te iban a... Mira, este se murió porque con 80 años salió ahí a la acera y le pasó un camión por delante. Jijiji, este se murió. O sea, son gente excesivamente dura en lo emocional, ¿vale? Entonces, sí tienen la estructura eclesiástica, pero están solos en el frente de batalla. Uno de ellos nos decía un ejemplo. ¿Os acordáis de aquella película de Vietnam, Apocalipsis Now, de Marlon Brando, que pierde la cabeza y se mete en la selva con unos soldados y hace una dictadura, una distopía? Él dice, los misioneros dicen, nuestro tendón de Aquiles es convertirnos en Marlon Brando, porque durante tantos años vemos tanta mierda, habla muy mal, que al final se te va un poco. Bueno, pues muchísimas gracias y nada más. Quería decir una cosita. Si alguien quiere recibir información de las actividades que hacemos en la escuela, aquí tengo una ficha que tenéis que rellenar por esto de los datos, la protección de datos. Si alguien la quiere, se la doy y me la rellenáis y yo meto en los grupos de difusión de WhatsApp, ¿vale? Para que os llegue. Muchas gracias, Lola. Muchísimas gracias. Gracias a los de online.